Nos vamos rápidamente, Maxi, a el contacto con José Simonella, economista, referente, por supuesto, del Consejo de Ciencias Profesionales, de Ciencias Económicas. Hace muy poquitos días salió Javier Milei, el diputado que ya anunció que quiere ser presidente en el 2023, a decir que él propone dolarizar la economía y que eso terminaría con la inflación. Bueno, esto es así. ¿Cómo es que se daría en una dolarización el fin o la disminución de la inflación? Bueno, se lo preguntamos a quienes saben, por supuesto, por eso lo saludamos a José. ¿Cómo estás, José? Maxi y Nicolás te saludan. Hola Maxi y Nicolás, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿cómo es esto de que dolarizando se podría bajar la inflación para alguien que por ahí no entiende tanto de economía? A ver, lo mejor es que piensen en el término del 2000, del año de la década del 2000, digamos, cuando cómo terminó la convertibilidad, ¿no? Sí. Que era un peso, un dólar. Eso es estar un poco más cerca de la dolarización, el mismo principio. No es donde teníamos inflación, digamos, en los años 90 tuvimos la convertibilidad, un peso, un dólar, aguantó 10 años y voló por los aires, con consecuencias realmente graves para la gente. No se trata de tener dólares o tener pesos. Lo que se trata es de tener una conducta fiscal que haga que los gobiernos gasten menos de los ingresos que tienen, como le pasaría a cualquier familia o a cualquier empresa. Claro. No garantiza el hecho de que vos dolarices la economía. Si tu política fiscal está desacoplada con la del dólar, si tu política monetaria está desacoplada con la del dólar, eso en el corto plazo explota. Pero por otro lado, esto es tan un argumento de campaña que usa Milei, que esto es lo grave, porque Milei es economista y sabe que no hay forma de dolarizar la economía hoy, porque tenés una base monetaria gigante, tenés la ELIC emitida, que son emisión futura, gigante también, más grande que la base, y no tenés dólares. Entonces, ¿cómo vas a dolarizar la economía? Salvo que lleves el tipo de cambio varias veces a lo que está hoy. Es decir, que generes una devaluación tan grande que los dólares que te va a dar ahora el Fondo Monetario Internacional te alcancen para cubrir esa base monetaria. Así que esto es simplemente digamos, empezando, me parece que es un anuncio de campaña electoral más que de que tenga factibilidad de hacerlo. No veo las condiciones hoy para que Argentina pueda dolarizarse. Deberíamos tener muchísimas más reservas y muchísimos menos pesos emitidos. Cuando vos haces la cantidad de pesos o la cantidad dividido la cantidad de dólares que tenés, realmente el tipo de cambio que te debería dar es astronómico. Es cierto que la gente tendría menos expectativas de inflación si tuviéramos una moneda dura, porque ahorraríamos en esa moneda, el gobierno se podría financiar esa moneda, pero no es la realidad argentina, y de nuevo, no es lo que pasó en el 2001, donde teníamos una inflación en términos de dólares importante, aún teniendo competitividad. Totalmente. Y esto que tanto se habla, ¿no? De gastar, es como todo, ¿no? Entran 10, gastar por 10 y no gastar por 15. ¿Por qué crees que no se da esto en la República Argentina? Porque a la política lo único que le interesa es captar votos, y cada 2 años hay que renovar digamos, los votos, y la gente no está dispuesta a hacer esfuerzo. Digamos, fíjate vos qué le pasó al gobierno anterior cuando trató de actualizar las tarifas, ¿no? Entonces, cuando trató de actualizar las tarifas, obviamente fue el principio del fin del gobierno anterior. Sí, pero eso fue también, José, reconozcamos esto, fue poner el esfuerzo sobre los que menos tienen, ¿no? Sí, porque en realidad lo que le faltó a eso fue la pata de subsidiar al digamos, el que lo necesita, lo que sería una tarifa social. Sí. Pero la verdad que cuando va a aumentar la tarifa a la gente que calefacciona la pileta y que tiene una casa de 400 metros, no está generando ningún problema, porque, a ver, la gente hace de la tarifa una cruzada, ¿no? Sí. Pero, a ver, la leche aumentó, y la leche la necesitan los niños para alimentarse y para subsistir. La gente en los barrios carenciados y humildes usa leche, usa pan, usa comida, y todo, no necesita, digamos, no es que use, necesita, y no tiene gas natural. Entonces, cuando vos defendés la tarifa del gas natural, en realidad no estás defendiendo el que menos tiene, ¿no? Entonces digo, por eso hacer una cruzada solamente con las tarifas es como ahora el gobierno que ha hecho
el fideicomiso de la harina, como si el problema de la inflación fuera solo el de la harina, cuando tenés miles de precios en la economía. Entonces, digo, la verdad es que, pero para no entrar con el tema de tarifa, pero digo, desmistifiquemos un poco el tema de tarifa, es simplemente un ejemplo, digamos, que uno da. Los gobiernos necesitan tener a la gente contenta, aunque en el corto plazo, aunque sea, digamos, alegrías de corto plazo, porque en el mediano plazo estamos peor, y para ello tiene que generar más gasto y tratar de no tener menos, y tratar de no actualizar tarifas, de no actualizar ingresos y demás. Así que Argentina gasta mucho, gasta mal, porque es ineficiente ese gasto, y obviamente lo financia en algunos casos con endeudamiento, como hizo el gobierno anterior, generando una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio, que también se termina trasladando a la larga en inflación, o con emisión, como hizo este gobierno, generando inflación. En definitiva, ese gasto es una mejora transitoria que en el mediano plazo se transforma en más pobres, porque la inflación genera pobreza. Entonces digo, el tema de la economía es muy complicada porque depende todo de la política, de las decisiones políticas. Las decisiones políticas, los incentivos están, al tener elecciones cada 2 años, los incentivos están para que los gobiernos gasten más y no hagan reformas de mediano plazo que ellos no van a poder usufructuar. Y volviendo al tema de la dolarización, José, le habla Maximiliano, ¿sería todo un problema, un inconveniente, depender de otro país para la emisión de su moneda? Porque el dólar sería algo que se emite en Estados Unidos y de la única forma que entraría serían las importaciones, ¿verdad? Claro, las exportaciones. Sí, obviamente, Maximiliano, tal cual lo decís vos, cuando uno toma la moneda de otro país, cede la soberanía monetaria, digamos. Es decir, uno no puede emitir, pero no solamente no puede emitir, no puede devaluar, no puede, digamos, entonces, para que la gente lo entienda fácil, es lo que le pasó a López Murphy cuando estaba la convertibilidad. López Murphy necesitaba reducir el gasto, y como no tenía política monetaria, porque la convertibilidad no te permitía, digamos, emitir y demás, lo que hizo fue bajar las jubilaciones, ¿se acuerdan? Claro, duró 15 días, el enojo del 100% era total, ¿tá? ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer todo con política fiscal, no podés hacer nada con política monetaria. Ahora, lo que hacen es, te llevan la inflación al 50%, te licúa el gasto de inflación, digamos, te licúa el gasto de previsional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a los jubilados le aumentan con un rezago de 3 meses y porque no le aumentan todo por inflación. Entonces, digo, le terminás licuando el gasto al Estado, y el Estado básicamente recauda ligado a la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque el principal en el Estado es IVA. El IVA. Sí. Y el IVA va por inflación. Entonces, digo, lo que vos decís es muy cierto. Cuando vos cedés, digamos, cuando vos tomás un signo monetario de otro país, en este caso el dólar, cediste tu política monetaria y todos los ajustes los vas a tener que hacer con política fiscal. Y la gente, entre los que nos incluimos ustedes, yo y todo, estamos menos dispuestos a soportar ajustes fiscales, que son ajustes mucho más palpables porque son nominales. Si yo te bajo el sueldo, vos te enojas. Ahora, si yo te devalúo el dólar y si yo te meto una inflación alta, vos no te das cuenta de quién te lo hizo. Claro. Vos pensás que es el empresario malo, vos pensás que, uy, qué tonto, cómo no compré dólares, mirá, me perdí la devaluación, y en el fondo el resultado de eso es una licuación tremenda de tus ingresos y de tus ahorros. Totalmente. Así que no es fácil resignar la política monetaria, menos cuando tenés un descalabro tan grande como que tenemos en Argentina. Primero debiéramos alinear todos los precios relativos que en todos estos años se han desacomodado, digamos. Los precios relativos es cuánto carne compra tu sueldo, cuántos autos compra tu sueldo, cuántas propiedades compra tu sueldo. Debiéramos alinear eso y luego alinear la política monetaria y la política fiscal para recién decidir
un cambio de signo monetario. José, siempre un placer hablar con vos porque nos aclarás un poco las ideas que uno ve títulos y después cuesta por ahí entenderlo, trasladarlo a la gente, y él, como siempre, con la claridad que lo caracteriza. Gracias, José, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todos muy buen día. Ahí está, José Simonella, que siempre aclara las ideas, por supuesto, con también su postura, ¿no? Sí. Frente a la política, que está bien que así sea. ¿Y qué quiere que le diga? Es muy complicado. Sí, y es claro, muy complicado. fue claro y conciso, y lo que veníamos hablando, todos los problemas que acarrearía la dolarización, él nos dijo, es así. Sí, o sea, no es fácil, no es agarrar y decir, bueno, dolaricemos, total, menos inflación, vamos a manejarnos en dólares, no, hay una pérdida adquisitiva importante. Sí, importantísima. Y bueno, lo que acarrea después... Saque la cuenta de cuánto sale su sueldo en dólares hoy. No vamos hemos perdido muchísimo dinero. Pero bueno, así plantea las cosas, y lo de Milei, bueno, es un... ¿Qué quiere que le diga? Vamos a la pausa y ya venimos.